Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de reunirnos y de aprender de ti. Por favor, Señor, que tú tengas control de esta lección. Ayúdame a poder compartirla, expresarla. Te ruego que nos ayudes a tener un corazón con un deseo de aprender de ti. Y, Señor, pues que esto sea también para conocerte un poquito más, para amarte un poquito más. Bendice a cada uno de mis hermanos, toma control de esta lección, auxíliame, ayúdame, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, puede tomar asiento. Continuamos en Lucas 8. Hace 8 días concluimos el capítulo 7, cuando el Señor está en la casa de un fariseo, de Simón, ante la invitación que le hicieron, y el Señor va, y luego hubo una escena muy particular, en donde nosotros, a través de esta escena, podemos aprender que, pues, el Señor, no propiamente, por decirlo de esta forma, a unos perdonó mucho y a otros perdonó poco. Tratamos de aprender y trataba yo de expresar la situación de que el hecho de que el Señor me haya a mí perdonado, ciertamente es precioso, es hermoso, es fabuloso. Y no debe de caber en mí, ni en mi mente, ni en mi corazón. No debo yo de pensar que hay personas más pecadoras que yo, o que hay personas menos pecadoras que yo. Porque si eso sucede, pues yo caigo en una situación relativa con respecto a mi maldad. Yo debo de entender, yo debo de creer que es escrito para mí cuando la Biblia dice que soy pecador, apartado de Dios y que merezco el infierno. Entonces, es lo que tratamos de aprender, lo que traté de expresar, queriendo compartir lo que el Señor dice en su palabra, de que ciertamente Él nos perdonó mucho, mucho. A mí me perdonó mucho. No sé usted, yo creo que sí, también. Le perdonó mucho. Y en respuesta a ese perdón, en respuesta a esa redención, pues por supuesto yo debo de amarlo, como dice la Escritura, con todo mi ser, con todo mi ser. Nos debemos, de hecho, a Él. Yo me debo al Señor. Damos inicio al capítulo 8, y aquí en el capítulo 8, pues vamos a ver, es que el libro de Lucas está tan lleno de cosas significativas. En este capítulo 8, pues vamos a ver dos parábolas del Señor, que es la del sembrador, la lámpara encendida. Luego el Señor nos habla en este mismo capítulo 8 de relaciones personales. Luego, cuando calma una tempestad. Y luego hay un pasaje aquí en capítulo 8 en donde yo quiero detenerme un poquito, cuando el Señor expulsa demonios ahí en la región de Gadara. Este pasaje va a ser de mucha instrucción para nosotros. Luego el Señor sana a una mujer con flujo de sangre, y Él restaura a la vida, Él vuelve a la vida a la hija de un hombre, a la hija de Jairo. Lo primero que vamos a ver es de los versículos 1 al 3, en donde vamos a leer. Versículos 1 al 3, capítulo 8. Dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Bueno,
aquí en este primer versículo vemos que el Señor ciertamente está enseñando, ministrando, haciendo milagros, pero en ningún instante Él pierde de vista, por supuesto, Él es el Señor, Él es Dios, pero con esto nos ayuda a nosotros a tener un enfoque, y debemos de tener el enfoque correcto con respecto al ministerio. ¿Qué es? Dice aquí, iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué cosa? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Que esa es la labor de todo creyente, de todo cristiano. Debe de ser la labor de todo cristiano. ¿Qué cosa? Predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Cuando nosotros vamos y salimos en los tiempos de tocar puertas, de anunciar el evangelio aquí de la iglesia, y también cuando usted de manera personal y con un conocido y tiene la oportunidad de compartir el evangelio, invitamos a la iglesia, damos testimonio de lo bueno que ha sido Dios con nosotros y gracias a Dios por ello. Hablamos de los ministerios de nuestra iglesia, tenemos oportunidad de compartir actividades de nuestra iglesia, y qué bueno. Hablamos de milagros que el Señor nos ha hecho, y qué bueno. Estamos dando testimonio de la bondad, de cómo Dios ha sido y es bueno con nosotros. Damos testimonio de ello. Pero no perdamos de vista que eso nos debe de llevar a nosotros a un punto importantísimo. ¿Cuál es? Predicar y anunciar el evangelio. Mira, en mi iglesia tuvimos esta actividad. Por ejemplo, cuando salimos los varones allá al campamento, ¿verdad? Y comentamos y platicamos con algún conocido de lo que hicimos, pero lo importante ahí es, y se anunció el evangelio. Aprendimos de Jesús. Hace días tuvimos nuestra conferencia, gracias a Dios, y aprendimos bastantes cosas, y tal vez lo compartimos con alguna persona allá afuera. Y hermanos, en general, las actividades de la iglesia, cuando nosotros hablamos de eso y cuando invitamos a la iglesia, nos debe de llevar a compartir el evangelio, hablar de Cristo, hablar de Jesús. Ciertamente en ocasiones el tiempo es reducido y pues a lo mejor nuestro oyente anda muy deprisa y ya no pudimos llegar a ese punto. Pero si tuvimos el tiempo y no lo aprovechamos de esa forma, nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Que se quede en usted esa incomodidad de que no lo hizo completo, de que no hizo lo correcto. ¿Qué cosa? Predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Y de igual manera, por supuesto, el Señor estaba ministrando y enseñando a sus discípulos, a los apóstoles, porque aquí menciona, y los 12 con él. Es de ahí de que los apóstoles aprendieron esto. De ahí que los apóstoles recibieron del Señor esta enseñanza, y es por eso que a través del libro de Hechos vemos que cada vez que se levantaba algún discípulo, uno de los apóstoles, cada vez que hablaba de las Escrituras, cada vez que hablaba de Dios, llegaba a un punto: el evangelio del reino de Dios. Luego, en los versículos 2 y 3, vemos que Lucas está mencionando a unas personas. ¿Qué particularidad tienen estas personas? Bueno, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y comienza a decir el nombre de algunas mujeres. Pues hermanos, es una bendición cuando las mujeres están ahí en el ministerio. Algo que también es particular es lo que menciona al final del capítulo 3, en donde dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre sus discípulos del Señor, entre sus seguidores del Señor, había mujeres de recursos. Había mujeres pues que tenían recursos, posibilidades,
Y estas mujeres, y no quiero decir que fueron las únicas, no, pero aquí menciona, si lo menciona Lucas es por algo, ah, ministraban al Señor, ayudaban al ministerio del Señor, porque dice, muchas que le servían de sus bienes. Y qué bendición y gracias a Dios por las mujeres que sirven, que están ahí, que muchas veces y para vergüenza de nosotros los varones, pues prácticamente son las primeras que se levantan cuando hay necesidad de participación. Cuando se hace el anuncio de que va a haber alguna actividad, va a haber algún evento y pastor del púlpito dice, tenemos necesidad de esto, y las mujeres, yo, apúntame con esto, apúntame con lo otro, apúntame con aquello, qué bendición, gracias a Dios por ello, y sigan adelante, hermanas, y el Señor no es deudor de nadie, y sus recompensas, estoy seguro, serán preciosas y hermosas, tanto en la vida venidera como en este mundo. Y que esto, por supuesto, también sirva de exhortación y de estímulo a nosotros los hombres pues de ser más, ¿cómo decirlo? De ser más entrones, pues, ¿sí? De no quedarnos atrás, no porque sea una competencia, pero pues debemos de estar al parejo e inclusive en lo particular pienso un poquito más adelante por la misma característica del varón. Luego, continuamos con la lectura y después de ver estos puntos, vamos a leer varios versículos a partir del 14. Dice así, del 4, perdón, a partir del 4. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de la piedra, los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, aquí el Señor expresa la parábola del sembrador y ante a la pregunta de los discípulos, ante su solicitud de los discípulos de que les explique, pues está por demás, está bastante sobrada la explicación que nos está dando el Señor con respecto a esta parábola. Algo que a veces, no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí a veces, como que todavía me inquieta cuando lo leo, es esta parte en el versículo 10, donde dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Y esta es en específico las líneas que quiero comentar. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto pudiera chocar o pudiera no encajar,
con la situación de que el Señor quiere, y lo dice la Biblia, de que todos escuchen y escuchando crean en el Evangelio. Pudiera chocar con ello. Uno pudiera preguntarle, hermano, pero ¿cómo? ¿Para que viendo no vean? ¿Para que oyendo no entiendan? Pues que el Señor es misterioso, el Señor es complicado. No, de ninguna manera. Aquí hay algo que debemos de tomar en cuenta para poder apreciarlo y entenderlo. Tengamos en cuenta que entre los oyentes, y lo vemos a través de todos los evangelios, entre los oyentes del Señor había un grupo que era característico, que siempre estaba buscando qué decirle al Señor. Este grupo siempre andaba queriendo como hacer caer al Señor en alguna contradicción. Este grupo de personas siempre estaba buscando al Señor hacerlo quedar mal. Nunca lo consiguieron, pero tenían esa intención. ¿Alguien recuerda qué característica, quiénes eran los que tenían estas características de este grupo de personas? Los fariseos. ¿Quiénes más? Los saduceos. Y en algún instante también los herodianos, y por ahí uno que otro escriba. Para poderlo generalizar, quiero yo mencionar la palabra los religiosos. Los religiosos. Sucede, amigos, hermanos, que la actitud del corazón tiene mucho que ver en la respuesta que nosotros tengamos a la palabra del Señor, a las enseñanzas del Señor. Por supuesto que las predicaciones y enseñanzas por parte del Señor no eran para unos una, para otros otra. Entendamos que a los discípulos les daba cierta enseñanza más en específico, pero no era para unos una y para otros otra. Él hablaba a voz en cuello y para todos. ¿Cuál era entonces la diferencia? La actitud del corazón. Aquellos que venían tal vez de manera con intriga, con curiosidad, y al escuchar las palabras del Señor, y ellos teniendo un deseo de conocer la verdad, por supuesto es cuando tienen la actitud de querer conocer verdaderamente a Dios. Pero cuando alguien viene, yo también estuve en esa condición, yo también estuve en esa actitud por mucho tiempo. Cuando alguien viene con una predisposición, cuando alguien ya viene con un prejuicio, con una idea ya preconcebida, quiero decir, no me importa lo que me digan, yo ya pienso esto. No me importa lo que me digan, yo no necesito de Dios. No me importa lo que me digan, yo ya tengo estas ideas. Cuando alguien viene con esa predisposición y con esos prejuicios, pues por supuesto para este tipo de personas, yo en mi tiempo también, es aplicable esto de para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es la predisposición del corazón. De ahí la importancia de tener un corazón, Señor, y yo lo he comentado con algunas personas, mira, tú agarra tu Biblia en tu casa, léela, y antes de leerla, exprésale al Señor. Señor, si tú existes, revélate en mí. Revélate a mí. Señor, si verdaderamente tú existes, quiero que me enseñes la verdad, pero ten una actitud abierta, ten una actitud de querer conocer la verdad. Es ahí donde podemos nosotros, ya teniendo esta idea, podemos entender por qué el Señor expresa estas palabras. Cuando dice, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, pues claro, la predisposición que tienen muchas personas, la dureza, es la dureza del corazón. Ciertamente el Señor tiene su tiempo y Él es paciente con nosotros. ¿Cuánto no paciente fue conmigo? En que vez tras vez,
hasta que ya pues llegó el instante en que esos prejuicios y esas ideas tuve yo que hacerlas a un lado y venir y creer en el Señor. Luego, al mencionar esto, y esto es dentro de la explicación que da el Señor de esta parábola del sembrador, por supuesto, el sembrador es el Señor mismo. La semilla es su palabra. Los pájaros son una figura del diablo. Los lugares pedregosos son aquellos que reciben la palabra de Dios con un entusiasmo humano y emocional, y no es que eso sea malo, hasta cierto punto es bueno y es necesario. Hay que ser emocionados, hay que ser apasionados, pero no que eso vaya por delante. Cuando las personas son en extremo y 100% emocionales, pues va a llegar el instante en que llegando los problemas, llegando la persecución, pues se van a desalentar, se van a desalentar. Baja su interés. Por un tiempo estos oyentes de la palabra manifiestan, sí, un vivo interés y un vivo celo, pero llegan las dificultades y revela y expone su falta de fe, su falta de verdadera fe. Y por supuesto es triste, es lamentable. Cuando esto sucede, por favor que no tengamos nosotros la actitud de incriminar, de señalar. Ah, sí, pues yo lo sabía. Ah, sí, pues ya llegó la necesidad o la situación y sí, yo sabía que se iba a ir. Tengamos cuidado, porque la misma Biblia nos enseña que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos estamos expuestos, todos estamos expuestos. Solo una parte de la semilla cae en buena tierra y produce una preciosa cosecha. Una preciosa cosecha. Que todos podamos desear y que todos deseemos ser ese tipo de tierra. Ser ese tipo de tierra que está lista, que es eficaz y llega la semilla y produce una preciosa cosecha. A tanto y tanto y tanto por ciento. Estos son los que han oído la palabra de Dios y se han convertido genuinamente, se han convertido verdaderamente al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el Señor en esta parábola. Del 16 al 18 nos da otra figura. Dice, 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Aquí el Señor lo que nos está enseñando es que en esta figura de la luz, el creyente es la luz. Y esta luz es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos tenido el privilegio, precioso privilegio, la oportunidad y el privilegio de recibir y creer en la verdad, debemos de actuar en consecuencia. No nada más quedarnos así de que pues ya entendí, ya creí, ya recibí y ya me quedo cómodo y contento y feliz. Es bueno estar cómodo, contento y feliz, pero muchas veces nos quedamos hasta ahí y ya no hacemos nada. El hecho de ser luz, y debemos de ser luz, debemos de querer ser luz y que nuestra luz alumbre, pero el hecho de ser luz es para alumbrar, no para quedarnos escondidos. Dice el Señor, nadie enciende una luz y luego le pone una vasija. Pues qué necedad, qué inutilidad. Usted que ha creído en Cristo, nosotros que hemos creído en Cristo, debemos ser luz para esta tierra. Debemos ser luz en donde nos estamos desenvolviendo, en donde estamos nuestro círculo, pues.
la escuela, el trabajo, nuestro vecindario, debemos de ser luz y querer ser una luz transparente, nítida. Yo creo que una lámpara cuando tiene ahí medio enmohecido o medio sucio su cristal por donde sale la luz, pues le da una limpiadita, ¿no? Para que todavía resplandezca otro poquito, para que resplandezca como debe de resplandecer. Hermanos, nosotros debemos de ser luz. Somos luz, pero somos una luz escondida. Somos una luz que nos ponemos encima una cubeta, una vasija, que impide que nuestra luz cumpla su cometido, que es alumbre. Es una responsabilidad que nosotros debemos de considerar y estar conscientes de ello. El Señor nos va a reclamar, no reclamar, nos va a pedir cuentas. ¿Qué tan responsable fuimos nosotros por esa luz que Él nos dio y que debe de alumbrar en nosotros? Estábamos en oscuridad, usted y yo estábamos en oscuridad hasta que la luz del Evangelio nos alcanzó. A veces, esta apreciación nos va a ayudar. A veces tenemos la impresión de que el ser humano es un pecador, y ciertamente lo es, pero escúchame bien. Tenemos la impresión de que el ser humano es un pecador debido a su debilidad o debido a su ignorancia. El apóstol Pablo ahí en Romanos 1 nos enseña y declara que los seres humanos conocieron a Dios y conocen a Dios, pero no le honraron como Dios, ni le dieron las gracias. ¿A qué nos lleva esto? Que el ser humano es pecador, pero no propiamente por su debilidad. El ser humano es pecador, pero no propiamente por su ignorancia. El ser humano es pecador deliberadamente. ¿Qué quiero decir? Porque quiere. Ya no hay excusa. Ya no tenemos excusa. Llega el punto en que no hay excusa para ninguno de nosotros. Y esa clase de pecador es la que usted y yo éramos. Hasta que la luz llegó y en nosotros creó esta responsabilidad. Tener esa apreciación, por supuesto, en nosotros debe de generar todavía un mayor compromiso para con Dios, de querer ser una luz limpia, nítida, que alumbre en este mundo que cada vez se pone más oscuro, cada vez se pone más oscuro. Debemos de llegar a los perdidos. Y si no hacemos eso, si no estamos haciendo eso, hay una vasija. Nosotros mismos nos hemos puesto esa vasija sobre nosotros mismos. Hay una palabra, una frase que resonó en los oídos de una persona que fue salvada por Cristo. Y esta persona, después de tiempo, y volviendo la vista atrás, y reconociendo que no había sido todo lo que debió de haber sido, pero reconociendo y dándose cuenta de dónde le rescató el Señor, una persona cercana a él le dijo: gracias a Dios, el día que llegó aquella persona que te ganó al Señor. Gracias a Dios, por el día que llegó esa persona que te ganó al Señor. Hermano, usted no sabe, de verdad, usted no sabe la diferencia que puede hacer usted al hablarle a una persona de Cristo. Porque va a ser un parteaguas completamente abismal.
abismal. Pasado el tiempo, usted no sabe si la persona que va a ganar para Cristo puede ser un misionero o el hijo de aquella persona un misionero. Usted no sabe si al hablar de Cristo una persona la va a rescatar de una destrucción literal, destrucción familiar. ¿Cuántas generaciones, por el hecho de hablarle a una persona de Cristo, cuántas generaciones pueden rescatarse? Y esas generaciones ya no van a ser para el diablo, ya no van a ser para la oscuridad, sino van a ser para Cristo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tengamos bien en cuenta y bien entendido nuestra responsabilidad de que somos luz. En el versículo 19 encontramos otro pasaje que nos narra Lucas y dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. El Señor está hablando, el Señor está enseñando, la multitud alrededor, y de repente por ahí viene María y sus hermanos, los hijos de María, los hermanos del Señor, quieren llegar a él, pero hay mucha gente y no puede llegar a él. Probablemente le iban a decir algo o algún encargo, pero alguien le avisa, versículo 20, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. 21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Yo no sé de usted, pero considero que el vínculo que tenemos con nuestra mamá, quienes todavía tenemos la bendición y quienes tuvieron la bendición, pero el vínculo que se tiene con una madre es muy especial, de mucho afecto, de mucho afecto. No quiero yo mover sentimientos, pero quiero yo hacer esa referencia para lo siguiente. El Señor expresa ese afecto y esa relación para los que oyen la palabra de Dios y ¿qué cosa? Y la hacen. Y la hacen. Ciertamente, hermanos, amigos, todas estas aplicaciones que el Señor hace, todas estas figuras que el Señor expresa, nos llevan a un punto, nos llevan a una conclusión. Primero, por supuesto, creer en Cristo, venir a Él. Y esta conclusión es escuchar y hacer. Escuchar y hacer. ¿Está usted escuchando? Qué bueno, gracias a Dios, qué bendición. Una bendición que tenemos en nuestro país, pero ¿está usted haciendo? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno. La verdad, Señor, siempre nos quedamos con la conclusión, con el hecho de que es necesario y es menester que conociendo tu palabra, la apliquemos en nuestra vida. Que entendamos nosotros, los creyentes, nuestra responsabilidad de ser luz en este mundo. No permitas que prejuicios, ideas, sean un estorbo para que nosotros podamos cumplir nuestra labor. Ayúdanos a que en todo momento, en todo lugar, y que busquemos la ocasión y la oportunidad de hablar del Evangelio, de hablar de ti, y que nuestra vida sea un testimonio de ello. Te agradezco, Señor, la paciencia de cada uno de mis hermanos. Bendice el tiempo que sigue. Haz tú la obra, en el nombre de Jesús. Amén.